Permítame en este domingo, como cada domingo, seguir el tema que nosotros nos hemos desafiado este año en conocer toda la palabra de Dios en su contenido. Siempre lo aclaro, porque conocer todo el contenido de la Biblia en forma concreta nos llevaría mucho tiempo, pero nuestro desafío significa queremos entender todo el contenido de la Biblia, y yo por eso siempre comienzo con un resumen hasta donde llegamos, aunque el resumen dejo muchas cosas de lado, confieso que sí, porque no me alcanza el tiempo, pero tratamos de tomar lo más importante. Dijimos que Dios creó los cielos y la tierra, nunca se olvide de eso. Las hermosas historias que vimos desde Adán, Noé y muchas otras, y luego vemos tres personajes importantes en la Biblia que son Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, de esa forma lo que nosotros conocemos la nación de Israel. Estos 12 hijos de Israel, o estos 12 hijos de Jacob, que formaban la nación de Israel, se encontraban en Egipto, allí disfrutando del bienestar, pero muy pronto pasaron a ser esclavos, y fue allí cuando Dios llama a un hombre muy importante que se llamaba Moisés, y Moisés decide sacar al pueblo por llamado de Dios de la esclavitud y llevarlos a la tierra que Dios le había prometido inicialmente a Abraham. De esta forma fue como Moisés cruza el Mar Rojo. ¿Se acuerdan que el Mar Rojo se abre? Ellos pasan, van al desierto. Del desierto, luego de unos meses, llegan allí a Cades Barnea, se llamaba el lugar, donde iban a entrar a la tierra prometida, y para corroborar que todo estuviera bien, mandaron unos espías, y de algunos de esos espías, la mayoría dijeron, no entremos, eso es peligrosísimo, y dos de ellos, que se llamaban Josué y Caleb, dijeron, vamos, entremos. Pero aquí venció la democracia, se volvieron de vuelta 39 años caminando por el desierto, y hasta que finalmente muere esa generación y una nueva generación se levanta junto a Josué y Caleb. Estos dos hombres fueron viejitos, no tan viejitos ya, pero fuertes, y ellos entran con el resto del pueblo, conquistan la tierra prometida. Al conquistar toda esa tierra prometida tan gigante, luego ellos tuvieron algunos problemas porque se acercaban y se alejaban de Dios. Dios mandó jueces, hombres que trataron siempre de liberar al pueblo de la esclavitud que caían por causa de alejarse de Dios. Vimos entre unos jueces Sansón, Gedeón, también Débora, entre otros. Luego Dios levanta un juez muy importante que fue Samuel, un hombre que va a ser en realidad juez, rey y profeta. Estas tres funciones que, aunque no las tuvo oficialmente, fue un profeta muy importante, y fue el traspaso. O sea, Samuel permitió que la nación de Israel llegara a tener su primer rey, que era lo que el pueblo quería. Renunció a la teocracia, a la dirección de Dios, y entregó la dirección a un hombre. Su primer rey se llamó Saúl, claro. Y después vino Saúl. Fue rechazado por Dios porque él rechazó a Dios, y Dios levantó un nuevo rey que se llama David. Luego vino su hijo Salomón, y con su hijo Salomón se divide el reino. Se va una parte, las 10 tribus del norte que se llaman Israel, se van con un líder, un soldado, un hombre de mucha confianza de Salomón que se llamaba Jeroboam. Se van para el norte, forman su pequeño reinado, la capital es Samaria, y luego el grupo de Judá, los judíos, se quedan abajo con Roboam, el hijo de Salomón. Al final, las tribus del norte van a pasar a ser conquistadas por los imperios asirios de la época, y son llevados, y desaparece como quien dice el mapa, y la parte del sur, Judá, es llevada por los babilonios y también conquistada. Vimos esta última parte, vimos los profetas súper importantes, entre ellos Elías, Eliseo, dos profetas importantísimos en la historia de Israel, porque guiaron de alguna forma en el mensaje de Dios a la nación que siempre volvía a caer en el pecado de alejarse de Dios. Pero bueno, nos encontramos en la historia ahora, y vamos a ver hoy el libro de Esdras. Este hombre, Esdras, es un nombre, es una persona, ya les voy a contar muy breve. Es una historia que está encerrada en 10 capítulos del libro de Esdras. No es en realidad un hombre tan importante de la Biblia, pero es un héroe espiritual de la Biblia, Esdras. Si nosotros tenemos que conseguir un Superman en la Biblia, este es un Superman espiritualmente. Esdras, un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios. Yo titulé la prédica de la esclavitud a la libertad, porque en realidad lo que ocurre en este evento es exactamente eso. Imagínese, y si usted tiene la capacidad hoy de imaginarse, o de mejor meterse en la historia
y personalizar esa historia con su vida sería muy lindo. El pueblo de Israel se encontraba en Babilonia sin derechos, presos, podríamos decir. Seguramente se habían adaptado a la vida de Babilonia de alguna forma, pero estaban básicamente con una falta en su corazón. La falta tenía dos puntos importantes. Uno era su vida espiritual. No podían ejercer su vida espiritual. Acuérdense que para los israelitas, Dios, su vida espiritual moraba en Jerusalén, no había otro lugar. Es como si usted, quiero poner un ejemplo simplemente, suponga que esta fuera la única iglesia del planeta y usted vive, qué sé yo, en Hamburgo o vive en Latinoamérica y usted dice, yo quiero ir a la casa de Dios. Usted se va a sentir siempre incompleto porque si no, pero la iglesia está muy lejos. No es la única iglesia del planeta, es un ejemplo. Para ellos, que antiguamente hacían sacrificios y ofrendaban en lugares altos, el templo pasó a formar una parte muy importante. Fue algo que construyó Salomón para ellos. Pero el templo había sido destruido, saqueado, los babilonios se habían llevado todo, no tenían nada. Entonces tenían esa frustración interior. Algo faltaba en su vida espiritual. Y lo segundo, lógicamente, era su identidad como nación. Ellos eran una nación, eran un pueblo, tenían una identidad. Deseaban de alguna forma expresar lo que eran y cómo eran, su origen, sus antepasados. Es muy difícil borrar la historia de una familia y de todo un antepasado. En esta condición ellos se encontraron y se encontraban ellos, pero en Persia, que fue otro imperio. Acuérdense que en aquella época hubo 3 imperios muy grandes, asirio, babilónico y Persia. Persia creo que fue el mayor de todos. Y en esto no voy a contar historia porque yo tampoco la sé en detalle, pero en ese momento surgió de Persia un rey que se llamaba Ciro con C, y este permite que los judíos pudieran regresar desde Babilonia hacia Jerusalén para construir el templo. Es decir, lo que ellos querían hacer, lo que Ciro permitió, lo podemos leer capítulo 1, verso 1 y 2. Esto dice Ciro, el rey de Persia, el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, el Dios del cielo, me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Verso 3 dice, cualquiera que pertenezca a ese pueblo puede ir a Jerusalén de los judíos para construir el templo del Señor. El Dios de Israel que vive en Jerusalén y que es su Dios, esté con ustedes. Es decir, personalmente, Ciro junta todos los tesoros del templo, se los entrega y manda a un señor que se llama Zorobabel. Fue el primer jefe que toma un grupo de judíos y los lleva para construir nuevamente el templo de Dios en Jerusalén. Fue la oportunidad de que como hoy, como si usted se mudara de aquí de Múnich y dijeran, tienen la oportunidad de volver a Latinoamérica y construir su casita que tanto amaban. Qué cosa linda, ¿no? Qué entusiasmo tendría usted. No sé, algunos ya vivimos acá hace muchos años, que salir de acá sería, yo creo que un problema muy grande. Pero para otros dirían, no, vamos a construir nuestra casa, finalmente vamos a poder adorar a Dios. Es decir, espiritualmente ellos se sentirían a partir de ese momento, ¿cómo se dice?, completos. Bien, llegaron allí, fue el primer grupo, muchos ofrendaron, la gente dio de todo lo que tenía económicamente, hubo una gran contribución de parte de todos y para ese momento, con la contribución inicial, comenzaron a levantar los primeros cimientos del templo. Aunque ahora que estuvimos en Israel nos dijeron que muchas veces se construía sobre lo hecho, es cierto. Pero bueno, los primeros cimientos fueron fundados y fue allí donde dice que en el momento en que construyeron esta primera parte, podemos leer Esdras 3:13, creo que lo tenemos ahí también, que dice, los gritos de alegría se mezclaron con llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. La alegría de ellos era en sobremanera. Gloria a Dios, nuestra casa, la casa de Dios. Mucha alegría. Pero cuando con toda esa alegría también se levantó una gran oposición. Hubo gente que comenzó a criticar eso, que no, que ustedes no tienen derecho, no son de aquí, como suele ocurrir, los que viven a lo mejor y los que vivían en aquel lugar que habían ocupado la ciudad de Jerusalén después de que ellos se habían ido.
Imagínense que en esa época todo esto ocurría cuando alguien se iba de la casa, no existía una escritura. El que venía se ponía en el lugar. Bien, en Esdras 4 al 5 dice: entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraban sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado del rey sirio, o sea que fue un tiempo muy largo, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Como vemos nosotros más adelante, nuevamente se intentó frustrar esto, pero finalmente en un momento dado los judíos comenzaron nuevamente a construir ese templo, se animaron, y fue allí que ellos, a través de la ayuda del rey Artajerjes, recibieron el apoyo definitivo. Aquí lo vemos, capítulo 6, versos 7 y 8, que dicen: no estorben la construcción del templo de Dios, dejen que se reconstruya en su sitio original y no le pongan trabas al trabajo del gobernador de Judá, ni a los ancianos, ni a los judíos. Además, por la presente decreto, a los que se oponían, esto es una lección para los que se oponían, que ustedes tendrán que ayudar a los ancianos de los judíos mientras reconstruyan el templo. Ustedes tienen que pagar el costo total de la obra sin demora, con los impuestos que se recauden a las provincias situadas al occidente del río de Éufrates, y a fin de que la construcción no se interrumpa. Es decir, los que se opusieron a la construcción de este templo, finalmente el rey dijo: ustedes no se pueden oponer, esto se va a llevar adelante, incluso ustedes van a tener que pagar también esta cuestión. Bien, como ustedes ven, junto con este primer grupo de Zorobabel se comenzó a edificar el templo, se lleva adelante esta obra, se finaliza, y Dios llama a un nuevo hombre. Este es un segundo grupo, hay un segundo y un tercer grupo. Nosotros vamos a ver solo el segundo hoy y lo vamos a aplicar a nuestra vida. El tercer grupo lo vamos a ver la semana que viene, que es con el famoso y gran conocido Nehemías, pero esas historias que llegará la próxima semana. Este segundo grupo iba a ser dirigido por Esdras. Esdras era un maestro de la ley, fue con este segundo grupo de Jerusalén y fue apoyado por el rey Artajerjes, y la misión de él, Esdras tenía una misión que dice así, la voy a leer, verso 7 al 10 y luego el 25, y dice: así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Esta era la misión de Esdras. Él era un maestro de la ley, conocido de la palabra, y era enviado para enseñar. Y lo segundo dice, esto es algo que el rey le dice, y tú, Esdras, usa la sabiduría que Dios te ha dado a fin de nombrar magistrados y jueces que conozcan las leyes de tu Dios, para que gobierne a toda la gente de la provincia situada al occidente del río Éufrates. Enseña la ley a todo el que no la conozca. Entonces Esdras, con esta misión, forma un grupo de gente. Acuérdense, los grupos se formaban así: ¿quién quiere venir conmigo a Latinoamérica? Entonces dice: yo voy para allá, para mi ciudad, o voy para, qué sé yo, a Central América, y decían todos: nosotros volvemos. Y el grupo se formaba así, todos llevaban sus familias, sus animales, sus caballos, sus burros, todo lo que tuvieran, lo llevaban consigo, y así fue como ellos salieron. Y cuenta aquí la historia, dice que Esdras los reúne a todos. Me gustó mucho esto porque me pareció un hombre con sentido común, y pone en igual a todos en el mismo lugar. Esdras 8:21 dice: allí, junto al canal de Abba, dio órdenes que todos ayudáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. Primer paso. En oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y a nuestros bienes. El primer paso de Esdras es pedir la ayuda de Dios. A él, cuenta la historia de él porque es interesante, dice que le dio vergüenza pedirle al rey ayuda. Los latinos somos medio así, ¿no? Nos da vergüenza pedir ayuda a veces. Ya me dio tanto, dijo el rey, ¿cómo le voy a pedir encima que me dé soldados? Ellos llevaban oro, llevaban un montón de cosas. Pero allí comienza su primer paso, es decir, vamos a confiar en Dios. Van de camino y llegan al lugar. Imagínense, esta es una escena muy compleja la que les voy a contar ahora, porque es muy difícil de explicar,
y a la vez de entender. Yo no voy a tratar de explicarlo todo, pero voy a tratar de que usted entienda, porque luego de esto vamos a hacer una aplicación a nivel personal. Esdras llega allí y se da cuenta que todos los que habían vuelto para construir la casa de Dios tenían una vida pasada. Realmente se habían olvidado de Dios, realmente. Se habían olvidado porque en realidad habían vivido en una sociedad muy distinta. Habían cometido un gran error. Este error fue que ellos, en vez de permanecer en su mismo grupo de gente, recuerden que antiguamente la unidad cultural del pueblo era muy importante para conservar la fe. Ellos, en vez de estar, los hombres, de casarse con mujeres hebreas, judías o israelitas, como le quieran llamar, comenzaron a mezclarse con mujeres de los otros imperios y su fe comenzó a quebrarse. Al quebrarse la fe de ellos, comenzaron a olvidarse de Dios. Y al olvidarse de Dios, no sabían nada. Ellos llegan a Jerusalén y no sabían nada. No conocían, no habían ido a la escuela dominical de chiquitos. Vieron, nuestros niños están mamando de pequeño. No tenían una costumbre, no oraban, no habían sacrificado a Dios. Acuérdense que antiguamente una de las partes de la adoración más importante del pueblo era sacrificar un animal para el perdón de pecados. Entonces Esdras tenía la función de llevarlos en este punto, y ellos se dan cuenta que habían cometido un grave error. El grave error fue haberse mezclado con los otros pueblos. Y si ellos ahora querían seguir a Dios, ¿cómo podían resolver esta situación? Aquí en realidad ocurre un acto que, si yo lo tengo que explicar hoy en la sociedad que vivimos, no se entiende. Usted no lo va a entender hoy en la sociedad que vivimos, pero vamos a tratar de entenderlo en la sociedad de lo que ocurre. Esdras y los judíos que llegaron a fundar la nación deciden tomar una decisión que fuera muy dura, y fue separarse aquellos que se habían casado con mujeres de otras naciones, separarse de ellas y de sus hijos. ¿Cómo puedo explicar esto yo hoy? Es como si hoy le dijera a usted: tu esposa no es cristiana, bueno, mándala para otro lado con el hijo y todo. No lo tienen que hacer, no vayan a interpretar la Biblia así, porque ya después, la semana que viene, nos encontramos con 3 o 4 que dicen: mandé a mi esposa de vuelta. No. Quiero entender este hecho en la Biblia como una decisión religiosa. Fue una decisión religiosa. Dios no los mandó a separarse. Nosotros entendemos y conocemos incluso el Dios mismo en la ley de Moisés, que Dios tiene un especial corazón para las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Este era el corazón de Dios. Entonces el corazón de Dios si el corazón de Dios implicaba en esto, no podía, en cierto modo, esta decisión tuvo un trasfondo religioso muy profundo. Entonces ellos dijeron: nosotros lo que vamos a hacer ahora, vamos a deshacer todo, vamos a retroceder todo lo que hicimos mal, y vamos a seguir nuevamente a Dios, rechazando a nuestras esposas y nuestros hijos. Como los maridos no se animaban a tomar esta decisión, llamaron a Esdras y le dijeron: Esdras, es tu responsabilidad, dinos lo que tenemos que hacer. Y Esdras le dijo: ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Y fue allí, dice: levántate, porque es tu deber decirnos cómo debemos proceder para arreglar esta situación. Nosotros te respaldamos, por lo tanto, sé fuerte y actúa. Como les dije en un principio, es muy difícil de entender una decisión en esta condición, pero antiguamente la unidad con otras culturas y la religión marcaba una pérdida automática y segura, podemos decir así. No le iba a ser posible a un israelita conservar toda la cultura, por un lado, y su religiosismo, teniendo en su propia casa y su propia casa dividida. Bien, esto fue hecho con mucho llanto. Muy difícil fue la decisión. Por eso, en un momento dado, le dice Esdras: por lo tanto, confiesen ahora su pecado al Señor, Dios de sus antepasados, hagan lo que Él exige. Esto es una interpretación. Apártense de los habitantes de esta tierra y sepárense de sus mujeres.
paganas. Aquí hay un corte. Imagínense lo que pasa en una nación. Estamos hablando de mucha gente. Usted vería a lo mejor caminar las mujeres por la calle con los chicos, volviéndose a Babilonia. Yo no sé cómo debe haber sido. Dice que esto demoró en un proceso de meses, porque era tan complejo que cada caso tenía que ser analizado en forma individual. Por eso creo que Esdras tuvo la peor tarea de la vida, y los jueces que estaban allí tuvieron una tarea sumamente difícil que realizar. En realidad, con esta decisión, con este paso, lo que pretendían de alguna forma ellos era nacer de nuevo, empezar todo de nuevo. No sé cómo empezaría usted la vida suya de nuevo hoy. Si usted tuviera que resolver todos los errores que hizo antes, ¿cómo haría? Es muy difícil. ¿Cómo resolveríamos aquellas cosas que en realidad nosotros no deberíamos haber nunca hecho? Gracias a Dios, y vemos en el Evangelio que hubo un hombre que se encontró con Jesús que se llamaba Nicodemo, y dice que Jesús le dijo, y había entendido él, que tenía que nacer de nuevo para poder conocer a Dios. Y él dijo, ¿cómo es posible que yo pueda nacer de nuevo? No puedo entrar en el vientre de mi madre. Y Jesús le dijo en ese momento, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo en realidad era imposible. También es imposible que yo y usted hoy deshagamos todas las obras del pasado. Es muy difícil. Pero nacer de nuevo implica, y esto es lo que yo quiero hoy transmitirle a ustedes, es acercarse a Dios. Es decidir acercarnos a Dios, decidir como el pueblo, tomar una decisión en el curso de la vida. Ellos estaban viviendo en Babilonia. Estaba el reinado de Persia en ese momento, estaban bien. Si se habían casado con otras mujeres, se ve que tenían una casa, un burro, un animal, una huerta, tenían una vida totalmente normal, pero ellos deciden tomar una decisión para acercarse a Dios, y acercarse a Dios era construir de nuevo su casa. Esto era un privilegio, pero también era hacer una transformación en su vida. Cuando lleguemos al cielo le vamos a preguntar a Dios si estuvo bien la decisión, ¿les parece? Hoy no lo vamos a resolver nosotros. De cualquier manera, pienso yo, esta es mi opinión en forma particular, que muchas veces este tipo de decisiones que vemos en la Biblia tenemos que tratar de comprenderlos en el contexto de lo que se hizo y de cómo se desarrolló. Pero vamos a aplicar esto a nuestra vida, porque yo creo que así como el pueblo de Dios se encontraba alejado de Dios, usted tal vez hoy se encuentra alejado de Dios. Usted a lo mejor se encuentra tan lejos como se encontraron ellos en el templo, y usted tuviera el deseo hoy de acercarse a Dios, de acercarse a Él. No tengo duda de que alguna vez nos ocurrió que tenemos ese sentimiento, esa sensación de decir, yo quiero acercarme a Dios. Muchas cosas nos han alejado de la vida de Dios. Mucha gente, al menos cuando intenta acercarse a Dios, lo que ocurre es que la vida actual le impide. La vida actual, las responsabilidades, los deberes, los derechos, todas esas cosas. Pero es necesario volver a acercarse a Dios, y es necesario que tú hoy que te encuentras aquí te plantees nuevamente, y no le hablo a la gente nueva, le hablo a todos. Es necesario que nos planteemos hoy acercarnos a Dios verdaderamente, tomando las decisiones correctas en nuestra vida para que nuestra decisión tenga fundamento y peso. Acercarnos a Dios no es ser religioso, no. Acercarse a Dios es acercarnos a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero muchas veces ocurre, como le ocurrió al pueblo de Israel allí, que acercarse a Dios implicaba que hay cosas que se oponen. Siempre me dice la gente, el domingo quería ir a la iglesia, pero justo me llegó una visita. El domingo que viene. Y el domingo que viene, y el sol salió tan lindo, y yo le prometí a los niños, qué sé yo, ir a pasear. O el domingo que viene tengo un compromiso, y la semana que viene, y no hablo de venir a la iglesia como acercarse a Dios, eso es un elemento. Pero si usted dice, yo voy a empezar a orar más a Dios, y cuando usted se arrodilla se queda dormido, o cuando usted pretende acercarse a Dios dice, no, lo que pasa es que hay tantas cosas, y usted lo que hace al querer acercarse a Dios, prioriza. Y usted prioriza aquello que le aprieta más. No sé si usted sabía. Porque si el acercarse a Dios
le diera una consecuencia negativa, usted se acerca y no me diga que no. Pero como no aprieta más el trabajo, aprieta más la familia, aprieta más, vaya a saber qué, tomarse un S-Bahn y viajar. Hay gente aquí que viaja más de 1 hora para llegar a la iglesia. Y aunque en realidad viajar 1 hora un domingo, con un día tan bonito como este, uno prefiere quedarse en el sol. Yo esta mañana salí al patio con mi perro y se puso a tomar sol así. Y yo dije, qué vida. Pero es cierto, uno dice, no, bueno, acercarme a Dios. Pero ¿cuándo? Acá sale tampoco el sol. Voy la semana que viene cuando se ponga feo. Entonces, ese acercarse a Dios se ve con la oposición. No quiero tampoco dejar de lado a aquellos que vienen y nos dicen, ahora te eres cristiano, te haces el santo. Yo me acuerdo que cuando era adolescente y me convertí, yo iba a la iglesia y tenía mis amigos del mundo, y yo iba a la iglesia y escondía la Biblia dentro del saco así, y la sacaba 1 cuadra antes de llegar a la iglesia, para que me vieran los que me tenían que ver y para que no me vieran los que no me tenían que ver. Pero había decidido yo acercarme a Dios, había decidido yo estar cerca de Él. Implicaba una decisión de mi parte, y eso implica una decisión de tu parte cuando tú deseas acercarte a Dios. Me refiero hoy en día a todos, porque creo que todos en algún momento somos vencidos de alguna forma por esa cosa que no nos deja acercarnos a Dios, servir a Dios. Hoy es tan difícil servir a Dios. ¿Sabe usted que en todas las iglesias, al menos yo conozco aquí, las iglesias en la zona de Múnich, los pastores nos reunimos muy a menudo, y lo que escucho siempre, y lo que puedo corroborar como pastor que soy siempre, es que lo más difícil es que las personas tengan tiempo para servir a Dios. Lo más difícil. ¿Por qué? Y porque vivimos en una sociedad acelerada, un mundo complicado, muchas obligaciones, pocas responsabilidades, muchas oportunidades para ganar dinero y muy pocas oportunidades para perderlo. Es decir, acercarnos a Dios implica, mi punto de vista, es tomar una decisión clara y decirle, yo quiero acercarme a Dios. Se va a oponer muchas cosas, pero usted tiene que también oponerse a lo que se opone. Por eso cuando alguien viene a su casa y le dice, mira, el domingo voy a tu casa, y dice, mira, vienes conmigo y vamos juntos a la iglesia. Yo de 2 a 4 estoy en la iglesia. Por ejemplo, quiero usar este ejemplo porque es algo que es lo más común. Y si usted se ha tomado un compromiso en servir a Dios y en orar a Dios, póngase el horario en que usted ora a Dios. Disponga el tiempo para Dios. Si se va a dormir, hable con Él. Si se levanta, entréguele el día a Dios. Usted decidió acercarse de Él. La Biblia dice que si nosotros nos acercamos a Dios, Dios está allí presente para escucharnos. Una de las cosas que tuvo el pueblo de Israel fue la necesidad de un líder. Esdras fue un líder. Y lo que ellos hicieron en su momento, le dijeron al líder, dinos lo que tenemos que hacer. Ayúdanos en esta decisión. Yo creo que nosotros al acercarnos a Dios necesitamos también permitir a una persona que nos diga lo que tenemos que hacer. No me estoy refiriendo a mi esposa ni a mí exclusivamente. Usted puede tener un amigo, un líder de la iglesia, una persona, alguien que sea para usted un claro ejemplo de vida espiritual. Una persona que le inspire a usted, o mejor dicho, que lo que le recomiende a usted lo haga con su vida. Ese es un líder. El líder no es un título, ni un texto, ni una banda aquí en el brazo. El líder demuestra con su propia vida lo que hace. Es importante que nosotros también podamos llegar a este punto y decir, como dijo, levántate, porque es tu deber decirnos cómo debemos proceder para arreglar esta situación. Levántate, dinos. Y hermanos y amigos, si usted quiere acercarse a Dios, si usted hoy se siente con un poquito de cargo de conciencia, déjeme decirle, permita usted que alguien pueda guiarle. Pida consejo, pida ayuda. No mire si el otro está haciendo bien o mal. Déjese de escuchar las críticas del entorno que hablan mal de la iglesia, de la gente, de los cristianos. Hay una cosa que a mí siempre me dolió en la iglesia, siempre. Este es un dolor que como pastor yo tengo. No sé si mi esposa lo tendrá igual. Yo lo tengo como pastor. Es que mucha gente en esta ciudad habla mal de la iglesia para justificar su alejamiento de Dios. Eso hace la gente. Seguramente que acá nadie somos perfectos, pero lo que la gente dice, no, yo acercarme a Dios para ver allí la gente así. Y yo muchas veces pienso y digo, no es real.
Aquí hay mucha gente que sirve a Dios, que sigue a Dios. Muchas veces nos toca a nosotros mirar a otro y permitir que otra persona nos guíe. Usted puede ser también ese guía, usted puede ser ese líder, esa persona que pueda guiar a otros y acompañarles. Nosotros en realidad tenemos que tomar una decisión como hizo el pueblo. Vamos a seguir a Dios, a donde Dios nos lleve, con todas las consecuencias que eso implique, con todas las razones. Los que de alguna forma en algún momento hemos tenido un problema de salud, ¿qué le dijo el médico? Tiene que llevar una terapia. Cuando muchas veces usted tiene un problema de los huesos, aquí, la rodilla, el brazo, el hombro, qué sé yo, con el frío que hace aquí, creo que todos hemos tenido eso. Y va el médico y dice, vaya a la terapia. Yo hace poco fui porque tenía un problema en la rodilla y me atendió una señora muy agradable y lo único que hizo fue estirarme la rodilla para afuera así. Y ni siquiera con fuerza. Yo le dije a mi mujer, no me masajeó, no me la dobló así para ver si... No, ella lo estiró así para afuera, 10 minutos, así, todo el tiempo. Y yo dije, Para eso le digo a mi mujer que me tire la pata así de afuera, un poco, en la cama, y ya está. Pero dije, bueno, tengo que venir 6 veces. La primera vez salí con un Gefühl, como se dice, con un sentimiento así como diciendo, esto no sirve para nada. Pero créame, fue necesario 2 o 3 veces para que yo dijera, oh, qué diferencia. Y no hizo más que lo que tenía que hacer. Pero ¿qué necesitó eso para que mejorara mi hueso? La constancia, firmeza, consecuencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos acercamos a Dios. Tomar las decisiones al seguir a Dios. Y como digo yo, no tiene que necesariamente dejar su esposa, ni tomar estas decisiones de locura. No tiene que usted decir, no, ahora que sigo a Dios, tiro todo para atrás, que sería bueno porque uno le gustaría en cierto modo. Pero es el momento en que usted al acercarse a Dios, usted pueda decir, Señor, cambia mi vida. Yo he decidido servirte, Señor. Cámbiala. Yo estoy dispuesto. Hay un texto clave para finalizar que está en Esdras 9:9. Creo que lo tenemos. Si lo tenemos, lo proyectamos. Y si no, se lo leo. Que dice, miren qué lindo texto. Y déjeme decirle que si usted se deja inspirar por este texto, usted se va a dar cuenta de lo que le está diciendo la palabra de Dios. Pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable, nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Piense un segundo. Éramos esclavos, pero sí, estamos en problemas, estamos atados, en cadenas, con dificultades, pero su amor inagotable, el amor de Dios, nuestro Dios, no nos abandonó en nuestra esclavitud. Y ¿saben una cosa? Esta es la noticia más hermosa que podemos recibir usted y yo al decir, caramba, yo quiero seguir a Dios, yo quiero que se cambien estas cosas en mi vida. Dios no te mira a ti como diciendo, perdón, tú eres un esclavo, nunca vas a servir para nada, tú nunca vas a lograr nada. Esas cosas las dice el diablo y la gente que no tiene a Dios en su corazón. Pero Dios te dice, no, ¿sabes una cosa? Yo, a pesar de la situación en la que estás, yo te amo. No importa si te equivocaste, creo que nos hemos equivocado todo en la vida. Y ojalá yo pudiera, ojalá Dios me diera esa oportunidad, y seguramente a usted también, de volver atrás con una goma de borrar y borrar todo lo que hice mal. Sé que algunas cosas funcionan, otras no van a funcionar, pero lo que yo sí sé es que Dios no me va a rechazar por esto, sino que Dios me va a hacer sentir nuevamente la libertad. Esto fue lo que sintieron los judíos cuando llegaron a Jerusalén y pusieron los primeros cimientos del templo. Dice que estaban tan contentos, que unos gritaban. Creo que deben haber sido los más jóvenes. Los más viejos lloraban porque se acordaban. Y ellos decían, ¿cómo pudimos nosotros vivir así?
Y ahora Dios nos deja vivir de nuevo esto, volver a casa, volver a nuestro hogar, volver a edificar sus paredes, volver a escuchar la palabra de Dios, volver a adorar a Dios. Qué cosa, qué maravillosa y qué intensidad de la expresión del amor a Dios. No sé si vale la pena explicarlo así, pero cuando alguien no ve por mucho tiempo a alguien, es como cuando uno se alegra, ¿no? Si usted está casado y se separa de su esposa porque va de viaje 15, 20 días, un mes, muchas veces pasa aquí, la gente que trabaja se va 15, 20 días, y uno cuando vuelve parece que el amor hubiese crecido, hubiese florecido algo nuevo. Imagínese después de tantos años este pueblo que en realidad ya no conocía a su Dios, se vuelve a encontrar con Él. Y yo tengo en mi deseo hoy que esta sea la alegría suya hoy, acá en la iglesia, de encontrarse de nuevo con Dios. Si usted no ha tenido a Cristo en su corazón, yo le invito a que hoy lo haga. Entréguele a Dios su corazón hoy. Permítale volver a su casa. Y yo quiero invitarle hoy concretamente a aquellos que están lejos de la casa de Dios a venir hoy a la casa del Señor. Si se anima simbólicamente aquí adelante a acompañarme, yo lo invito. Usted es como si entrara en la puerta de su casa. No estoy invitando solamente a aquellos que no tienen a Jesús en su corazón, pero si usted hace tiempo que viene a la iglesia, a lo mejor usted dice, en realidad yo nunca estuve aquí, en realidad yo no pertenezco a este lugar, en realidad hoy me doy cuenta de que llego a la casa de Dios. Entonces venga aquí adelante. Yo quiero darle un tiempo porque esta es una decisión como la que tomó el pueblo. Ellos tuvieron que dejar a sus familias, que fue muy duro, eso fue durísimo. No me lo puedo ni siquiera imaginar yo. Pero también así de duro va a ser para ti hoy tomar esta decisión de decir, yo quiero seguir a Dios. Y si está en tu corazón, yo te invito a que vengas aquí. Vamos a tomarnos un tiempo. Yo voy a pedirle a los que quieran inclinar su rostro en oración. Y si hay personas que hoy sienten esto en su llamado a Dios, les espero aquí y vamos a orar juntos. Señor, tú estás mirando el corazón de cada uno y Señor, hoy nosotros queremos decirte gracias porque en tu amor incondicional tú nos amas, nos abrazas, nos recibes. Señor, aquí hay muchas personas que tienen que tomar una decisión muy drástica en su vida para seguirte. Señor, yo te pido que tú los ayudes a tomar esta decisión, porque esta decisión es seguirte a ti, Señor. A ti sea la gloria, Jesús, y la honra. En tu nombre. Amén. Y si usted tiene necesidad, yo lo voy a esperar aquí. Podemos cantar una canción. Y yo lo espero aquí. Venga. Si usted siente que Dios lo llamó hoy, venga. No le importa lo que demás vean y lo que digan. Venga a la sí con el Señor. ¿Hay alguien más? Puede venir aquí. Los que están mirando deben tener una envidia brutal, ¿no? Claro, es una envidia terrible porque uno dice, yo quisiera caminar ahí que todos me están viendo. Venga, no se deje robar.